Y bueno, bienvenido también le damos a la hermana Leticia, que está con nosotros. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. También a la hermana Pamela, un saludo muy grande, Pamela. Bienvenida. Bendiciones. Gracias por estar allí. Bueno, eh, hoy vamos a tener, les digo, un estudio que para nosotros este capítulo tiene una importancia tremenda. Este capítulo 24 del libro de Isaías es un libro muy importante que tenemos que analizar profundamente. Yo diría también que aquellos que tienen la ocasión de estar compartiendo de todas las formas que hemos establecido, las plataformas o donde sea este estudio, que lo puedan compartir. Es un estudio que nos va a marcar una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque este estudio está correlacionado con nuestro tiempo y sobre todo con nuestro tiempo futuro. Aquí vamos a ver la profecía de Isaías que nos está marcando el tiempo futuro que vendrá. Y estamos refiriéndonos al tema de la gran tribulación. Fíjense ustedes, miles de años, siglos antes de Jesucristo, el profeta Isaías ya está profetizando de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso, hermanos, hermanas, aquellos que nos están escuchando, les pido una profunda atención a este estudio del día de hoy y que lo puedan difundir, que lo puedan compartir. Tal vez sea, como todo, como toda profecía, por momentos un poco chocante, porque las cosas que se dicen acá son cosas que van a suceder. Nosotros no sabemos si la vamos a ver, porque no sabemos en qué tiempo van a ocurrir estos acontecimientos, pero lo que sí podemos decir es que ya comenzaron a suceder en cierta manera. Así que bueno, les propongo este estudio como un estudio fundamental. Y lo propongo además, hermanos, hermanas, que no bien finalicemos el estudio en el transcurso de la semana, hasta que nos veamos el jueves, lo puedan repasar todos los días este capítulo, lo lean, lo analicen y traten de buscar ese discernimiento espiritual que es muy importante. Bueno, vamos a empezar. Le voy a pedir a la hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Amén. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos delante de la presencia de Dios. Padre amado, Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por estar delante de tu presencia, Señor amado, un honor, Señor, poder estar disfrutando y deleitándonos de tu palabra, Padre amado. Bendice esta hermosa reunión, Padre amado, que es para aprender más de ti, Señor amado, para saber más de tus cosas ocultas que tú tienes en el libro de Isaías, Padre amado, que podamos entender que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, mostrándonos y dirigiendo también a nuestro hermano Mario, Señor amado, sea tu Espíritu Santo bendito. Damos las gracias por todo lo que van a estar viendo y escuchando, que tú les bendigas a ellos, a sus familias, a nuestras familias también. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú nos das, te bendecimos y te lo dejamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestra hermana Ana María, que se suma allí. Bienvenida. Y bueno, capítulo 24 del libro de Isaías.
si bien es este capítulo, como decíamos, algo perfilado claramente, el tema es aún el juicio, que venimos desarrollando en los anteriores capítulos. Por ejemplo, el anterior concluyó con el juicio contra las naciones. Y hemos visto aumentar, digamos, progresivamente el juicio de Dios de nación a nación. Y en este momento se llega al juicio final que vendrá sobre la tierra, que se ha denominado por el Señor Jesucristo como el periodo de la gran tribulación. Bueno, este juicio vendrá sobre todo el mundo. Con los juicios de las naciones incluidas entre los capítulos 13 y 23, que en gran medida se han cumplido, este juicio final es completamente futuro. Así que bueno, vamos a prestarle atención. Vamos a comenzar. Bueno, Leticia, vamos a empezar con el versículo número 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La palabra tierra en este versículo corresponde a la palabra hebrea Eretz y puede significar, obviamente, la tierra de él y todo el mundo, ¿no? Se puede denominar con esa misma palabra. La opción todo el mundo, yo creo que se adapta mejor al contexto de este capítulo. En realidad, el juicio puede considerarse doble, refiriéndose no solo a la tierra de Israel, sino también a la totalidad del mundo. Ustedes saben, hermanos, ¿por qué sucede esto? Aquellos que nos han seguido en estudios bíblicos, que han leído la Biblia, saben que el ser humano, el hombre que Dios creó en la tierra, a través de su pecado se rebeló contra Dios. Y ahí comenzó una sucesión de hechos que llegan hasta nuestros días. Hoy día el mundo rechaza a nuestro Señor Jesucristo, rechaza a Dios. Y obviamente las consecuencias son muy claras, profetizadas a lo largo de los tiempos. Muchas se cumplieron en el período del Antiguo Testamento, otras se fueron cumpliendo posteriormente y serán las que vendrán, las que vamos a estudiar en este capítulo. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que esta gran tribulación va a ser un acontecimiento tremendo que va a haber sobre la tierra, sobre el mundo, y que va a afectar decididamente a aquellos que no creyeron en Jesucristo. A veces yo trato de que muchos no creyentes, cuando hablo con ellos, cuando les explico esto, traten de entender lo que va a suceder. Miren, en este momento el mundo está en una crisis tremenda, ya no, obviamente, clarísima desde el punto de vista espiritual, clara, concreta, sino que también está soportando sucesos, hechos que tienen que ver con la naturaleza de la tierra misma. Ya vemos lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en Brasil, cerquita nuestro, hoy día, inundaciones tremendas, donde hay más de 86 muertos y donde hay una inundación impresionante.
estos hechos que están sucediendo hoy día están marcados de aquellos primeros dolores de parto, es decir, los primeros acontecimientos que están sucediendo, pero que son hechos, la mayoría, que están ligados obviamente a acontecimientos de la naturaleza. Pero ustedes han visto terremotos, bueno, hay un sitio que se llama Alerta, donde muestra todo lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, tremendo. Pero todo esto, hermanos, hermanas, no tiene casi nada de lo que va a ser el momento de la gran tribulación. O sea, tenemos que imaginar que todo lo que está sucediendo hoy en la Tierra se va a potencializar en la gran tribulación de una manera tremenda, mucho mayor, pero indescriptiblemente mayor a lo que está sucediendo hoy. Estos son cuestiones de la naturaleza, pero lo que es la gran tribulación, que va a tener repercusiones en la naturaleza también, es el juicio de Dios. Y acá el profeta Isaías, en este capítulo 24, ya nos está anticipando estos hechos. Le voy a pedir a Leticia nuevamente que nos lea, vamos a leer el versículo 6. Vamos a ir al versículo 6 directamente. El 6. Versículo 6. Amén. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Dios, hermanos, prometió a Noé que él nunca destruiría la tierra otra vez con una inundación. Yo les estaba hablando de una inundación y les decía que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Brasil hoy y en muchas partes del mundo, es un hecho de la naturaleza. Porque observemos aquí que el juicio consiste en fuego. ¿Por qué? Porque hay una palabra allí que nos va indicando claramente, la palabra consumidos. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, dijo, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claramente, ¿no? Claramente nos está marcando este hecho, esta situación. Serán momentos terribles. El profeta Isaías nos va a seguir describiendo todo esto. Pero para ir ubicándonos, simplemente le voy a pedir a la hermana, le doy la bienvenida a la hermana Virginia. Bienvenida, hermana. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lea los versículos 13 al 15 de este capítulo Isaías 24, del 13 al 15. Porque acá, perdón, antes, en ellos vamos a ver que los santos, cuando decimos santos sabemos lo que es, los apartados son preservados durante este periodo de la gran tribulación. Así que bueno, hermana, vamos a leer entonces Amén. el 13 al 15. Amén. Porque así será la tierra en medio de los pueblos, como cuando se sacude el olivo, como cuando se hace el rebuzo una vez concluida la recolección. Aquellos alzan sus voces, lanzan grito de alegría, desde el mar canta la majestad de Yahvé. Por eso el oriente glorifican a Yahvé, en las costas del mar, el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Hermanos, hermanas,
ese remanente evidentemente será pequeño y estaremos glorificando a Dios. Ahora en el tiempo de la prueba, durante la tribulación, debemos honrar y dar gloria al Señor. Dice aquí que sea nombrado el Señor Dios de Israel. Así que habrá en aquel tiempo un remanente del pueblo de Israel y también de las costas del mar, lo cual incluirá, por supuesto, a toda la tierra. No sabemos el tiempo exacto, la fecha de esto, pero allí estarán protegidos los que hasta ese momento han glorificado, creído, testimoniado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener una relación con Dios, es decir, ser convertidos verdaderamente en hijos de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y adorarle y a honrar su nombre en esta tierra. Porque no sabemos cuándo puede ser ese momento. Nos tenemos que anticipar a aquel glorioso día de alabanza universal y de gloria en el nombre de nuestro Señor Dios. Por eso, estos relatos que nos hace el libro de Isaías nos está marcando algo que en alguna ocasión nosotros ya hemos visto también, porque esto lo dijo y lo profetizó Isaías, pero nosotros tenemos todos los acontecimientos que sucedieron después, tenemos el Evangelio de Cristo, tenemos el pacto, el nuevo pacto de Cristo, y lógicamente, claramente vemos ya con otra visión que la que podrían tener los contemporáneos de Isaías. Nosotros ya tenemos el diario del lunes, como se dice, conocemos los acontecimientos. Ahora veamos algunos hechos de lo que va a ser ese momento tan especial de sufrimiento y sin precedentes. Le voy a pedir a la hermana Virginia, que está por allí con nosotros, el versículo 16. 16. Amén. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Muy bien, gracias hermana. Para que aquellos que nos están escuchando, la palabra prevaricación la podríamos traducir en traición, los que fueron desleales. Pero veamos la frase, mi desdicha ay de mí. Cuando el profeta vio el terrible carácter de la destrucción que va a suceder en la gran tribulación, clamó diciendo, ¡ay, qué miseria! ¡Qué miseria! Porque iba a ser un tiempo, para él ya lo veía y lo profetizaba, muy penoso. Nuestro Señor Jesucristo describió a ese periodo de tiempo en un lenguaje sencillamente llamativo. Nosotros estamos estudiando Mateo, no hemos llegado todavía al capítulo 24, pero cuando lleguemos al capítulo 24, los versículos 21 y 22 son muy claros. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo. Y si nos remitimos también a seguir estudiando lo que dice el profeta Isaías, veremos lo que dice el versículo 17, Leticia, del capítulo 24. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Este versículo, hermanos, hermanas, afirma que habrá 3 peligros que se van a cernir sobre los habitantes de la tierra ese día. Primero, temor. Es interesante notar que, por ejemplo, en algún momento de la historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que estaba en una guerra tremenda, muchos llegaron a considerar que iba a ser el fin del mundo. Una de las cosas que buscaban los que hicieron el pacto era liberar al mundo del terror y del temor. Ustedes imagínense en ese tiempo, como también nos imaginamos por momentos nosotros ante situaciones bélicas que se pueden dar, que podrían determinar una guerra nuclear, los comienzos del temor. Pero eso absolutamente es minúsculo al lado de lo que es la ira de Dios. El mundo, ¿podemos decir que está libre hoy del temor? No. Hay descontento y temor por todas partes. Y hay miedo. Pero eso es, vuelvo a insistir, una minúscula parte de lo que va a ser en ese momento. Porque la ira de Dios no se compara a todos los acontecimientos que están sucediendo hoy, de la naturaleza o de la guerra humana. Pero ahí estamos y estarán los escogidos, ese remanente. Vamos a ver el segundo, que dice ahí, fosa. Esta palabra representa el peligro de la muerte, evidentemente. Existe, como decíamos, el peligro de la bomba nuclear, que ya representa una muerte terrible. Cada vez es mayor la potencialidad que tienen las armas nucleares. Pero Dios dijo que no permitiría que la población fuera destruida. Recuerden, el Señor Jesús dijo también en el capítulo 24 de Mateo, que salvo que esos días fueran acortados, nadie podría sobrevivir. Pero Él va a cortar esos días. Así que bueno, serán tremendos, pero ahí estará el Señor. Y el punto 3 habla de la red. Y no se está refiriendo a la red de Internet. Cuando habla de la red, aquí se representa al engaño. Lo que el Señor Jesucristo dijo cuando comenzó su discurso en el Monte de los Olivos encaja perfectamente con el periodo de la Gran Tribulación. Nuevamente vamos con Mateo. Bien que yo les dije hace varios estudios anteriores, la relación que estamos teniendo entre el estudio de Mateo, si bien estamos un poquito más atrasados, pero lo vamos a llegar al capítulo 24, y Isaías. Y no fue casualidad. No fue casualidad. El Señor
nos está guiando a estudiar su palabra en un contexto. En Mateo 24, capítulo 4, dice, mirad que nadie os engañe. Dice, será una época en la que mucha gente creerá que ya están entrando en el milenio. Uno tiene hoy la impresión de que algunos de los grandes líderes mundiales creen que van a traer el milenio. Bueno, lo único que lograrán traer no será otra cosa que el periodo de la gran tribulación. Y el anticristo, ustedes saben, asumirá el poder y así que el mundo pensará que están entrando en el milenio, cuando en realidad estarán entrando en la tribulación. Una de las cosas que va a caracterizar al anticristo será el engaño, precisamente. Y ahí está la red. Él será el engañador. Y después de todo será lo que su padre, el diablo, es el engañador. ¿Y cuántas personas hoy están siendo engañadas acerca de la vida? ¿Cuántos piensan que están siquiera pensando en la eternidad? No muchas. La mayoría cree que solamente en el aquí y en el ahora suceden los hechos y después se acaba todo. La ciencia, inclusive, hermanos, continúa rechazando el relato de la creación. Uno puede, en realidad, ser engañado por la ciencia, por los políticos, por los medios de comunicación, por los que detentan el poder y por todos los descontentos que protestan. Pero la única ayuda disponible que tenemos se encuentra en el Señor Jesucristo. Hay que recurrir a Él. Cristo ha sido hecho por Dios siendo el que nos lega la sabiduría. Y es el único que nos da la esperanza. No hay otra. Así que durante la tribulación la gente será engañada. Lo dijo claramente ya el profeta Isaías. Y será engañada por el poder del maligno, quien podrá darse cuenta de la ingenuidad de las personas. Yo creo que ya está siendo engañado ya hace un tiempo. Ya están entrando en ese embudo. Muchos en la ignorancia, muchos en el pecado, muchos en el rechazo de Jesucristo. Porque eso es lo que serán, engañados. El diablo ya ha dicho lo mismo por mucho tiempo de la raza humana. Y eso es lo que somos. Solamente hay un camino de salvación que es a Cristo. Le vamos a pedir a Pamela que nos lea el versículo 18. Versículo 18. Y sucederá que el que huya de la voz del pánico caerá en la olla, y el que salga del medio de la olla se enredará en la red, porque ábrense las cataratas en lo alto y tiembla los fundamentos de la tierra. En esa traducción que tiene la hermana, está hablando de la olla, que estamos hablando del foso, que tienen las otras traducciones. Y allí, evidentemente, nos da hechos concretos. Aquellos que no desciendan a la fosa de la muerte serán atrapados. El libro de Apocalipsis, hermanos, que hemos estudiado ya, dice que una cuarta parte de la población va a ser quitada de una vez en un gran juicio. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado. Y en otra parte se nos dijo que una tercera parte de la población morirá. Recordemos eso, ¿no? Para los que nos siguen por emisora Logos, habitualmente sobre las 2 de la tarde y a veces sobre las 23 horas,
Estamos recapitulando el libro de Apocalipsis en estudios que hemos realizado ya anteriormente con los hermanos, pero son muy claras los preceptos que se están marcando acá por Isaías y que también se marcan en Apocalipsis. Vamos a pedirle a Virginia que nos lea el versículo 22. Versículo 22. Amén. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. En los versículos 21 y 22, Isaías declaró nuevamente que el juicio que se aproximaba construiría una intervención directa de Dios. En el versículo 21 se habló del castigo de los poderes espirituales opuestos a Dios. Y los reyes de la tierra, es una referencia obviamente a las fuerzas políticas, que serán expulsados. El castigo de todos ellos después de muchos días se refiere al juicio del gran trono blanco, después del milenio, cuando todos los que no han sido justificados por Dios tendrán que presentarse ante Dios para ser juzgados por sus malas obras. Ven, hermanos, por eso yo les pido que repasen Apocalipsis, que repasen Mateo en el transcurso de la semana y que repasen este capítulo. Y van a encontrar entonces respuestas que a veces no tenemos. No todas, ya sabemos, no vamos a tener todas las respuestas, pero muchas de ellas están en la palabra de Dios. Ahora, la gran tribulación, obviamente, tendrá la llegada de nuestro Rey. Obviamente. Lo veremos en Apocalipsis capítulo 19, si lo van a ver de vuelta. Y el capítulo 23 de Isaías, ¿qué nos dice Leticia? A ver, vamos a ver ahí. ¿Cuál, perdón? Capítulo 23. Acá. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Hermanos, qué tremendo. Observemos la frase, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Incluso la naturaleza, el hecho de la naturaleza va a responder al rey cuando él venga a reinar, porque es el que tiene el poder total. Cristo Jesús es el único que va a poner fin a este periodo conocido como la Gran Tribulación. Será el acontecimiento mayor, el más tremendo, donde ejercerá allí todo su poder como rey. Vamos al capítulo 25 ahora, porque ya que estamos, entramos un poquito más, tenemos un poquito de tiempo. Porque después de la gran tribulación, el Señor Jesucristo vendrá y establecerá su reino. Los capítulos 25 y 26 de este libro de Isaías nos introduce precisamente en la época del reino. Ya tuvimos la primera venida del reino hacia la tierra, cuando fue la primera venida de Jesucristo. Es precisamente lo que estamos estudiando los jueves con Mateo, recuerdan, hermanos. Pero después de la segunda venida
del rey se establecerá el reino de los cielos en la tierra. Este evento ha sido predicho por todo el Antiguo Testamento. Y cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, ¿se acuerdan, no? Ya hemos estudiado hace poco. Después el Señor Jesucristo proclamó ese mensaje cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También Mateo capítulo 4. Pero el Señor fue rechazado en ese tiempo como rey. Ese es un acontecimiento. Y uno no puede tener un reino sin un rey. Cuando él fue rechazado como rey, pudo decir a los individuos, y está en Mateo 11, que lo hemos estudiado hace poquito, hace una semana o dos hemos estudiado esto. ¿Qué dijo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa invitación todavía está vigente. Ese es un mensaje que debe ser enviado a todas las personas hoy, pidiéndoles que ejerciten su libre voluntad. Lo sepa o no quien lo quiera, cada vez que asumimos este mensaje, estamos tomando hoy una decisión. Inclusive, cuando rechazamos a Cristo, los que rechazan, cuando lo rechazan, están tomando una decisión trascendente. En este tema no hay un punto neutral. No es más o menos, no es... No. ¿Acepto o no acepto? Y el Señor dijo en Mateo, capítulo 12, hace poquito también lo hemos estudiado, el que no está conmigo está contra mí. Este es un hermoso capítulo, el 25. Realmente es una canción. Es como una canción, tiene 3 estrofas. Y este capítulo, como el capítulo 12, ¿se acuerdan que hemos estudiado? Es un himno de alabanza, una canción de alegría pura. Por eso vamos a introducirnos en este capítulo hoy. No lo vamos a completar, lo vamos a dejar para el próximo estudio, pero vamos a leer el primer versículo de este capítulo 25, que es una alabanza a Dios por liberación de todos los enemigos. Voy a pedir a Virginia que nos lea entonces el versículo 1 del capítulo 25. Amén. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Precisamente nuestra hermana Virginia, que sabe cantar muchas alabanzas, seguramente ve que esta es una alabanza a Dios por habernos librados de los enemigos. Es una canción pura de alegría, de asombro y también de adoración. Cada vez que nosotros nos entregamos a Cristo, nos vamos liberando de la esclavitud. Somos los escogidos, seremos ese remanente. Y ahí proviene de un corazón lleno hasta rebosar, porque el adorar ha llegado a experimentar un conocimiento nuevo de quién es Dios y de lo que ha hecho y de lo que hará. Este no es un cántico común y corriente que uno tiene en las reuniones de la iglesia, por ejemplo, en un fin de semana. Algunos de los que sientes allí sentados se preguntan, en primer lugar, ¿por qué están allí? Y aquellos que están cantando esta canción son los que están ansiosos, seguramente ilusionados por adorar a Dios,
a causa de su fidelidad y porque Él es fiel y verdadero. Y son un elemento extraño para la humanidad, porque lógicamente, para entender este cántico, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. El salmista dijo en el Salmo 118, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Qué está sucediendo hoy? La gran mayoría de la humanidad confía en los hombres, en su filosofía, en su ideología. La fidelidad que hablamos acá es un fruto del Espíritu Santo y no una obra de la naturaleza humana. La verdad es lo que realmente es opuesto al ser humano. En el Salmo 116, David decía, todo hombre es mentiroso. Y claramente, ¿no? Pero veamos el versículo 2 para ir redondeando esta introducción al capítulo 25, para dejarnos con la expectativa para el próximo estudio. Pamela, versículo 2 del capítulo 25. Porque hiciste de la ciudad un montón de piedras, de la ciudad fuerte una ruina. Ya la ciudadela de los extranjeros no es ciudad y no será jamás reedificada. En esta imagen que detallaba acá la hermana, vemos que todo el pasado se ha ido. Ellos han sido librados de los enemigos del pasado. Ya no se va a necesitar muralla que proteja la ciudad. Y Leticia, vamos a leer el versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿Significa esto una conversión mundial? Sí, en el milenio, en aquel tiempo, el ser humano va a volver a Dios. Y el retorno a Dios más importante se encuentra precisamente en nuestro futuro. Cuando la noche del pecado y la gran tribulación serán una época del pasado para ese momento. Ya que estamos recurriendo al Salmo, el Salmo 30 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta es la situación aquí descrita, ¿no? Habrá una alegría ilimitada durante la época del reino. Y cerrando, para dejar para más adelante, este capítulo 5, le voy a pedir a Virginia el versículo 5. Amén. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Ellos van a recordar la terrible blasfemia de los últimos días personificada en alguien del cual fue escrito muy claramente. Lo hemos visto varias veces en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, allá en el versículo 4, que decía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero este maligno será abatido, como lo serán los enemigos de Dios. Dejamos por acá para quedarnos con una esperanza clara que la palabra de Dios nos está dando, claramente. Lo dejamos acá y seguramente en el próximo estudio vamos a continuar profundizando
en este capítulo 25, que junto con el 24 son una profecía que tenemos que tener muy en cuenta, porque de las que profetizó Isaías es la que se va a cumplir en nuestro futuro. Bueno, tremendo, ¿no? Es tremendo. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, por qué le decimos que ese paralelismo que hay en la palabra de Dios no es casual? Es la palabra con quien estamos hablando que tiene la coherencia clara. Muchas veces yo he dicho que la coherencia no es una virtud. Mucha gente cree que dice, es una persona coherente. Bueno, puede ser coherente en el mal o coherente en el bien. Satanás es coherente en el mal, pero Cristo es coherente en el bien y es la esperanza clara que tenemos. Repasando estas palabras de nuestro Señor, pese a que son duras, fuertes, tenemos una esperanza muy grande. Y sabemos, como dice la palabra, los santos, los que hemos sido separados, los que hemos sido escogidos, los que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza nos mantiene firme y nos mantendrá o mantendrá aquellos que tengan que pasar por la gran tribulación. Bueno, hermanas y hermanos, con mucho gusto, como siempre, la palabra la tienen ustedes también si quieren hacer alguna reflexión sobre esto, alguna pregunta, en lo que podamos. Este estudio es muy importante, vuelvo a insistir, y es muy importante que también ustedes sean transmisores, que lo compartan, no el estudio solamente, sino todo el libro del profeta Isaías y en especial este capítulo, y lo puedan entender, y yo insisto en leer paralelamente nuevamente a Mateo y Apocalipsis. Hay una confluencia clara. Bueno, Leticia. Sí, estaba pensando, usted hablaba, hermano, hace un momento, qué importante que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y estar en Dios, porque hay de aquellos que no están en Dios, porque el juicio de Dios contra ellos estará, ¿no? Y al no tener a Cristo es lo peor, porque uno no tiene la familia espiritual, también es importante como la familia de uno, ¿no? Pero acá yo pienso que lo más importante es como Dios nos trae a todos y nos llama a todos, pero no todos somos elegidos por Dios, no todos amamos a Dios de la misma manera. Por eso tiene que ser entre Dios y uno primero, ¿no? Y después para compartir también, que es importante llevar su palabra, estos tiempos que van a estar difíciles, estar unidos todos, las iglesias, la verdadera iglesia de Cristo, estar unidos y apoyarnos en oración y con amor fraternal, como dice la palabra de Jesús, ¿no? De amarnos los unos a los otros y ayudarnos y estar en Él, en su luz bendita, ¿no? Que lo importante acá es el Señor en nuestras vidas y que no lo dejemos, que siempre nos agarremos de Él y que tengamos temor también, porque yo en mi vida, en toda mi vida yo me di cuenta que temer a Dios, temer perderlo, temer hacer algo que está contra Él, ¿no? Que uno no tiene que tener ese deseo, no, porque ya está, ya me entregué, no tener ese miedo, ¿estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? Preguntarse, acá dice en la Biblia tal cosa, bueno, estoy cumpliendo esto, sino ser hacedores de su palabra, ¿amén? ¿Te parece bien, hermano? Muy bien, Leticia. Claro, permanentemente tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es como una especie de sangre vital que nos revive permanentemente y que nos protege, que es nuestra salvación. No hay otro camino, lo dice claramente la palabra. Vendrán muchos a prometernos cosas. También la palabra lo dice, que vendrán políticos, filósofos, charlatanes,
pero por ahí no está el camino. Así que bueno, hermanas, es maravilloso es recibir la palabra de nuestro Señor, esa fuente de luz que nos va sacando de las tinieblas. Ahora, evidentemente, esta enseñanza no puede quedar solamente en nosotros. Tenemos que ser testigos permanentes de todas las formas posibles, testigos de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez sea chocante para muchos, y muchos dicen que les da temor, por ejemplo, Apocalipsis, o le puede dar temor hablar de la gran tribulación. El temor es solamente a Cristo, a Él, a Dios es el temor. Virginia, sí, te escucho con mucho gusto. Adelante, hermana. Gracias, bendiciones a todos. Realmente, bueno, la palabra de Dios es maravillosa, ¿no? Cuando uno presta atención y medita en ella, es maravilloso ver cómo los acontecimientos y las profecías que ya desde tiempos pasados se han cumplido algunas, como las escribió también Daniel y Ezequiel, pero realmente el libro de Apocalipsis es algo para nosotros, los que creemos en Dios y en su palabra, es un libro de esperanza, es un libro de advertencia, es un libro donde nos enseña a ponernos a cuentas, pero por sobre todas las cosas aprender a esperar al Señor todos los días de nuestra vida. Y, y este cántico de alabanza a Dios es del triunfo del Mesías, que ya Él venció en la cruz, el pecado, la muerte, y para entender esto, como decía Leti, es solamente reconocer a Dios en nuestra vida y tener comunión con su Hijo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Agradecer, Mario, y eh, una bendición. Gracias. Gracias, hermana. Vuelvo a insistir, siempre tenemos que estar agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos instrumentos, somos sus discípulos, los que tenemos que testificar su palabra. Por eso vamos a hacer una oración para, como al final de cada estudio, agradecer. Al mundo le falta agradecer a Cristo. Muchos no saben lo que se pierde. Pero nosotros que sí sabemos lo que Él nos ha dado, su gracia, su sangre, tenemos que agradecerlo todos los días, sin pausa. Te invito a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor. Nuevamente, gracias, gracias. Estamos en este mundo hoy día, Señor, viendo acontecimientos, viendo hechos, muchos asombrados, muchos están con temor. Cada día la proyección de esto se agrava. La violencia, los cataclismos naturales, la perversión, la guerra, la muerte en definitiva. Pero claro, a veces la gente no entiende por qué pasa esto. Y algunos, inclusive, que se dicen creyentes, cuando les sucede hechos en lo personal, dicen, Señor, ¿por qué a mí?
Tú, Señor Jesucristo, has sido muy claro. Cuando elevaste el nuevo pacto que nosotros celebramos contigo, Señor, nos diste a través de tu sangre la clara salvación de vida. Por eso, cuando escuchamos tu palabra para aprender, para tener sabiduría espiritual, crecemos en ti, Señor. Nos apartamos de la tiniebla, nos apartamos del mundo. Obviamente somos cuestionados por el mundo, pero mucho menos que preocuparnos porque el mundo nos cuestiona al entregarnos a tu voluntad, tenemos que estar contentos y agradecidos. Tú nos advertiste, como tú fuiste rechazado, también nosotros seríamos rechazados. Pero tu poder maravilloso, Señor, es el que nos sostiene y nos sostendrá en los momentos más difíciles de nuestras vidas o en el momento que llegue esa gran tribulación si estamos en la tierra. Y estaremos dispuestos luego, después del juicio, a cogobernar contigo un verdadero mundo donde ya no existe el temor, donde ya existe la alegría, como también lo profetiza el profeta Isaías. Gracias nuevamente, Señor. Protege y bendice a cada una de las hermanas que está hoy con nosotros, la hermana Leticia, la hermana Pamela, la hermana Virginia, Ana María. Una protección también por el momento difícil que está pasando nuestra hermana Annette. Y también bendice a todos los hermanos que escuchando por la radio, por las páginas, pueda recibir este estudio. Somos instrumentos tuyos, Señor. Lo más importante es tu palabra. Lo que tú, a través del profeta Isaías, nos has dado. Por eso, una vez más, Señor, gracias, gracias. Que toda la gloria sea para ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, hoy hemos tenido un día especial. El jueves sí estaremos en el horario habitual con Mateo. Creo que andamos ya por el capítulo 14, creo que entraremos con Mateo. Y bueno, y seguramente cuando estemos estudiando Mateo, los próximos capítulos vamos a tener que citar Isaías. Y cuando estudiemos Isaías, citaremos a Mateo. Es que es el Señor que nos habla. Amén. Un saludo muy grande, muchas bendiciones para cada una de las familias y a todos los amigos. Amén. Gracias. Y televidentes que nos siguen a través de las redes. Con mucho gusto, si quieren recibir nuestros estudios, nos mandan un WhatsApp de audio, de texto, y nosotros le enviamos a su correo electrónico el estudio correspondiente de Apocalipsis, de libro de los Hechos, de Romanos, de Hebreos, de Mateo, de Isaías. Totalmente gratis, por supuesto. Y si quieren participar de estos estudios, con mucho gusto también, manden su solicitud y les mandamos el link el día que hacemos estos estudios. Muchas bendiciones, hermana. Bendiciones. Gracias por estar. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.